Bueno, vamos a hacer una oración, una meditación para quietar la mente, prepararnos para recibir la información del curso. Les voy a pedir, por favor, que cierren ojitos, que pongan toda su atención en la respiración, cómo entra el aire, recorre el cuerpo y cómo sale, bien conscientes, bien atentas de las sensaciones, también de los pensamientos que tratan de distraernos. Yo solo presto atención a mi respiración. Inhalo, siento el aire en el cuerpo y exhalo. Me voy relajando, voy aquietando la mente. A su ritmo, inhalamos, exhalamos. Descruzo piernitas, bracitos igual. Si tengo algún malestar en el cuerpo, un dolor, una incomodidad, ahí centro la respiración, el aire que entra cuando inhalo. Como remolino, desbarata un nudo. Y cuando exhalo, visualizo un aire gris que se lleva ese malestar, esa incomodidad, ese pensamiento denso de separación, de desunión, de falta de amor. Y volvemos a inhalar, misma dinámica. Vamos sintiendo cómo el aire va purificando todo el cuerpo, incluida la mente, la cabecita, el cerebrito, de todo pensamiento. Ya completamente aquietada la mente. Toda mi atención en la respiración, muy consciente. Van a repetir después de mí, mis niñas, ya sea en voz alta o en su mente. Espíritu Santo, te entrego mi mente. Presento ante ti mi conflicto reconocido. Corrige mis percepciones. Sé tú a través de mí el que observe y abarque. Espíritu Santo, te entrego mi creencia en la oscuridad. Para que te hagas cargo de mi aparente culpa. Por mis aparentes errores. Sé tú a través de mí el que observe y abarque. Recuérdame, recuérdame, recuérdame.
que soy uno con todo en la mente de Dios. Y es así como revoco el pacto ilusorio que creí hacer con el ego. Para recordar que mi único pacto es con Dios. Te invoco, Espíritu Santo, para reconocer el único error cometido y así poder corregirlo. Me adhiero a nuestra voluntad de la expiación. Te entrego las riendas de mi mente. Sé tú el que guíe mi proceso de sanación. Me rindo absolutamente. A nuestro plan original de ver a Dios en todo. Y así recordar que mi voluntad y la de Dios son una. Invoco recordar mi única voluntad. De existir en Dios de quien jamás me separé. Gracias, Santo Padre. Quiero expiarlo todo de la mano del Espíritu. Guiado por Cristo. Amén. Y así mis niñas con la mente completamente aquietada, concentrada. Entregamos este ratito al Espíritu para que de su mano nos acompañe en el recuerdo de esta sabiduría. Y podamos manifestarla en toda nuestra experiencia. Desde el amor en gracia y con dicha. Recordando siempre que vamos muy bien acompañadas. Vamos a inhalar profundo. Seguimos visualizando ese aire que entra, circula por todo el cuerpo, va desbaratando malestares, incomodidades, pensamientos de separación.
Y exhalamos. Muy conscientes hacemos esta dinámica. Cada vez que lo hacemos, el aire circula con mayor facilidad. Se va llevando todo lo denso. Inhalamos, observamos, sentimos y exhalamos. Vamos a inhalar profundo, mis niñas. Vamos a sostener ahí la respiración. Nos vamos a visualizar completamente rendidas, honestas, entregadas, dispuestas a que el recuerdo alboree nuestra mente cada vez más. Y exhalamos fuerte, mis niñas, todo el aire hacia afuera. Y abrimos ojitos. Y nos preparamos para comenzar a leer. ¿Dónde nos quedamos el martes pasado? Estábamos haciendo, sí, cierto. La clase pasada leímos de introducción, le llama aquí Kenneth Wapnick el currículo integrado. Y nos explicaba más o menos cómo está contenido el texto. Bueno, todo el curso, ¿no? Ahorita vamos a empezar con el texto, pero nos explicaba el texto, los ejercicios, el manual para el maestro, el propósito, cómo se entiende el perdón de acuerdo al manual para el maestro, de acuerdo a la clarificación de términos. Un tema muy importante, lo que era la negación. Y hoy vamos a empezar a leer el texto. Es la página 336, capítulo 8, un currículo integrado, subtítulo texto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis niñas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, voy a empezar a leer entonces, ya saben la dinámica. Si alguien tiene alguna duda, una pregunta, con toda confianza abre el microfonito y me dice, ¿ok? Texto. Hace muchos años, mientras realizábamos una gira internacional en la cual dictamos una serie de conferencias, Gloria y yo, Gloria es la esposa de Kenneth Wapnick, continuamente escuchábamos cómo las personas habían estado estudiando un curso de milagros durante varios años. Nos sentimos un tanto desconcertados por esto, puesto que muchos de estos estudiantes parecían tener muy poca comprensión real de lo que el curso realmente decía. El misterio se resolvió para nosotros, sin embargo, cuando eventualmente nos dimos cuenta de que por, entre comillas, ojo, estudiar el curso, las personas querían decir que habían hecho, entre comillas, también el libro de ejercicios. Primer punto importante, mis niñas, y lo subrayamos, darnos cuenta que no es lo mismo estudiar el curso que hacer el libro de ejercicios. ¿Ok? La mayoría prácticamente no había estudiado el texto, ni siquiera lo había leído en absoluto, por lo que era comprensible, claro, que no reconociesen lo que un curso de milagros enseñaba. El texto, el cual se escribió primero, provee el fundamento teórico básico, esto es bien importante. ¿Qué nos provee el texto? El fundamento teórico básico para un curso de milagros, como se deja en claro en la introducción al libro de ejercicios, la cual citamos antes. El curso y especialmente el texto es único en la presentación no lineal, y también subrayamos no lineal, de sus ideas. No lineal se refiere a la linealidad con la que se experimenta el sueño, las formas. Cito ahora de la introducción a mi glosario índice para un curso de milagros, el cual discute este aspecto no lineal de la presentación del curso, la cual se ve más claramente, repito, en el texto. 2 puntos.
A diferencia de la mayor parte de los sistemas de pensamiento, un curso de milagros no se desarrolla en una forma verdaderamente lineal, en la cual su estructura teórica se edifica sobre ideas que se tornan cada vez más complejas. Por el contrario, el desarrollo del curso es más bien circular. Y esto es muy importante, subráyenlo, está en el texto, ya lo leímos hace algunos años, pero esto es importante. Es decir, el texto no es lineal, sino circular, al tratar sus temas sinfónicamente. 2 puntos, es decir, los introduce, los deja a un lado, los reintroduce y los desarrolla. Esto da por resultado una entrelazada matriz en la cual cada parte es integral y esencial para el todo, mientras que implícitamente contiene ese todo en sí misma. Esta estructura establece un proceso de aprendizaje en vez de simplemente exponer un sistema teórico. El proceso se asemeja a la ascensión por una escalera en forma de espiral. El lector es conducido en un patrón circular en el que cada revolución, ojo, y váyanlo imaginando, en cada revolución lo lleva más arriba hasta alcanzar la cima, la cual va a dar a Dios. De ese modo, el mismo material se repite consistentemente, no solo en el curso como sistema de pensamiento, sino también, ojo, en las oportunidades de aprendizaje de nuestras vidas personales, es decir, en los procesos respecto a la experiencia física. Cada revolución, por decirlo así, nos acerca más a nuestra meta espiritual. Los 2 párrafos finales del primer capítulo del texto enfatizan particularmente este impacto acumulativo del proceso de aprendizaje del curso. Esto está obviamente en la introducción que hace Kenneth Wapnick, que escribe un libro muy bueno, es un glosario índice para el estudio de un curso, y esto es lo que él comenta, si se fijan, mucho más simple de cómo te lo expone el curso. Página 3 de su glosario. Por lo tanto, el texto se debe leer de principio a fin, puesto que su desarrollo es sinfónico y su impacto pedagógico se desarrolla a través del proceso, aquí viene, mucha atención, de trabajar con el material tal como se nos dio. No se podría apreciar plenamente, por ejemplo, una gran sinfonía de Beethoven con su inherente desarrollo temático interno y externo, si se escucha sus 4 o 5 movimientos al azar. Es decir, cierto orden. Esto, ojo, no significa que los estudiantes no puedan leer el texto de manera que ellos elijan. Es decir, entre comillas, buscando aquí, buscando allá. Como los amantes de la música suelen escuchar a menudo extractos sinfónicos. Sin embargo, al seguir tales prácticas consistentemente con un curso de milagros, inevitablemente, mucha atención con esto, ocasionará que los estudiantes pierdan el proceso de aprendizaje que es inherente a la estructura del texto. Esta última oración bien subrayada. Seguir tales prácticas que no son con mucho orden, o más que orden, como con continuidad. No se completa con éxito un viaje si no se dan los pasos en su debida secuencia, es decir, un paso detrás del otro. Así pues, el mismo primer principio de los milagros, que comienza el curso propiamente, y entre paréntesis, y realmente fue lo primero que Helen anotó después de que Jesús le dictase la primera línea, entre comillas, este es un curso de milagros, por favor toma notas, cerramos entre comillas y paréntesis, contiene el sistema de pensamiento del curso en su totalidad.
Y mucha atención, subrayamos, dice, en ese sentido, el resto del texto es un comentario, ojo, en torno a ese primer principio, es decir, no hay grados de dificultad en los milagros, el cual constituye la piedra angular de la enseñanza. Ciertamente se podría comparar los 50 principios del milagro con un gran preludio wagneriano, que representa los principales temas que se introducirán y desarrollarán posteriormente en la música drama. Wagneriano se refiere obviamente al apellido. Solo para citar unos cuantos ejemplos más, la culpa, la dinámica central del sistema de pensamiento del ego y su preservadora se introduce en el curso lentamente, en la medida en que el estudiante está listo para aprender sobre la misma. Y las relaciones especiales, ojo, la brillante y más perversa estrategia del ego para excluir a Dios y al Espíritu Santo, no se introduce hasta llegar al capítulo 15, y se discute luego con gran profundidad en los próximos 9 capítulos, tras lo cual apenas se menciona por su nombre. De nuevo, aunque su dinámica de odio y de engaño se describe claramente a lo largo de los capítulos finales del texto. Aquí Kenneth Wapnick nos está explicando cómo funciona esa sinfonía, ese orden en que el texto es escrito o canalizado. La victimación, otro concepto central en el sistema de pensamiento del ego. Se discute a todo lo largo del texto, especialmente en las secciones sobre causa y efecto. El tema va aumentando en fuerza inexorablemente hacia el final del capítulo, donde la meta última del ego se resume, ojo, en un sucinto pasaje fortísimo, que en efecto es el clímax de todo lo que Jesús le está enseñando a sus estudiantes acerca de este demente sistema de pensamiento de asesinato y de muerte. Y que dice, si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. Eso es todo. Y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas esto es muy fuerte, es tu propio deseo oculto de matar. Obviamente esto está en el último capítulo del texto, capítulo 31, sección 5. Para plantear este punto nuevamente, si el texto ha de entenderse y experimentarse debidamente, como fue la intención de Jesús con el currículo, en general debe leerse y estudiarse de principio a fin, tal como se nos dio. Jesús le aclaró esto a Helen y a Bill en el pasaje con el cual se cierra ahora el capítulo 1. Es de tal importancia que terminaré esta sección citándolo tal y cual como le fue dictado a Helen originalmente, y en cuya forma el pasaje contiene un énfasis más personal y directo. Así pues, los 2 párrafos tal y como aparecen ahora en el texto, eran parte de un mensaje más extenso, es decir, de manera personal, para Helen y Bill. Y realmente llegaron un poco más tarde en el proceso de la escritura. En un momento cuando Jesús obviamente sentía que sus 2 primeros estudiantes no eran lo suficientemente diligentes en el estudio de sus notas, el término que él utilizaba para referirse a su dictado. La súplica de Jesús para ellos, sin embargo, está dirigida a todo el mundo también y debe de ser mandatorio para todos los estudiantes del curso, como un recordatorio de cómo Jesús veía este material y la importancia de que se estudiase en el orden en el cual él lo dictó.
Por lo tanto, le pidió a los lectores que se imaginen a sí mismos como uno de los estudiantes de Jesús, quien no está estudiando su material como él lo previó. Por lo que era necesario este amoroso, aunque firme, reproche y recordatorio. Que dice, 2 puntos. Todo aprendizaje implica atención y estudio en algún nivel. Este curso es un curso de adiestramiento mental. Los buenos estudiantes se asignan periodos de estudios a sí mismos. Sin embargo, puesto que este paso tan obvio no les ha ocurrido a ustedes, y puesto que estamos cooperando en esto, asignaré la tarea obvia ahora. ¿Cuál tarea? Pues la de estudiar las notas. Y dice, la próxima parte de este curso se fundamenta demasiado en estas secciones iniciales para no exigir el estudio de las mismas. Sin esto, se aterrarían demasiado cuando sí ocurra lo inesperado para que hagan uso constructivo de ello. No obstante, a medida que estudien las notas, verán algunas de las implicaciones obvias, por supuesto. La razón por la cual es necesario un cimiento sólido al llegar a este punto, mucha atención, es debido a la altamente posible confusión, esto es muy importante porque todos hemos pasado por ahí, de temeroso, entre comillas, y reverencial, también entre comillas, la cual comete la mayoría de la gente. Es decir, perdemos el sentido del curso. Como cuando leemos la Biblia o vamos a la iglesia, vamos con miedo y a cumplir con reverencias. Lo que sigue es una breve discusión acerca de la reverencia, la cual se encuentra en el capítulo inicial del texto del curso publicado, y el mensaje concluye con 2 puntos. El próximo paso, sin embargo, sí implica el acercamiento directo al mismo Dios. Sería demasiado imprudente siquiera comenzar este paso sin una preparación muy cuidadosa. O la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia será más traumática que beatífica. La sanación es de Dios en última instancia. Los medios se explican cuidadosamente con las notas. La revelación ocasionalmente les ha mostrado el fin, pero para alcanzarlo, obvio, se necesitan los medios. Esto está en Ausencia de la Felicidad, página 278 y página 280. Bueno, mis niñas, dudas, preguntas de lo que se quiere decir con el texto. ¿Cómo lo resumimos esto? Simple y llanamente, el texto es parte integral, indispensable del estudio de un curso de milagros. Aquí nos lo dice Kenneth Wapnick y lleva cierto orden. ¿Ok? No es primero hago uno, luego otro, me voy brincando los capítulos o lo voy leyendo como me va. Lleva cierto orden. Y para su mejor comprensión hay que cumplir con ese orden. ¿Ok? El hacer el curso o llevar a cabo el curso de milagros no es haber hecho el libro de ejercicios. Eso es muy importante. Bueno, no hay dudas, sigo leyendo. La siguiente parte del curso, el libro de ejercicios para estudiantes. El libro de ejercicios, por otra parte, tiene como propósito únicamente el entrenamiento de la mente. Ojo, tiene como propósito únicamente el entrenamiento de la mente, a diferencia del texto, que es la comprensión, ¿ok? Entre comillas, a pensar según las líneas expuestas en el texto. Cerramos comillas. Aunque ciertamente contiene algunos pasajes importantes que se relacionan con varios temas del texto, su propósito, el del libro de ejercicios, no es presentar o explicar el sistema de pensamientos de un curso de milagros. Por ejemplo, como acabamos de mencionar, las relaciones especiales constituyen la médula del sistema defensivo del ego en contra de Dios
y del Espíritu Santo, sin mencionar que está en contra de la unidad de la filiación. Amplias, ojo, porciones del texto, repito, tratan exclusivamente este tópico crucial. Y sin embargo, el mismo no se menciona en absoluto en el libro de ejercicios. ¿Sí? ¿Se van fijando cómo hay cosas que están contenidas en el texto que no en el libro de ejercicios? Y aquí ponen entre paréntesis, tampoco en el manual para el maestro. Aunque se hacen alusiones al mismo, claro. Pasajes significativos relacionados con las formulaciones metafísicas que el curso hace acerca de la naturaleza ilusoria, ojo, naturaleza ilusoria del mundo físico de tiempo y espacio. Se pueden encontrar en el libro de ejercicios, sí, pero es únicamente en el texto. Ojo, todo esto lo vamos subrayando. Es únicamente en el texto que estos conceptos ilusorios se discuten a profundidad. En síntesis, los estudiantes que deseen saber lo que un curso de milagros enseña, difícilmente encontrarían esa información en el libro de ejercicios. El propósito del libro de ejercicios se puede entender mejor como el de proveer, ojo, un programa de entrenamiento de 1 año para ayudar a los estudiantes a que reconozcan, ojo, práctico todo, a través de sus experiencias, que existen 2 sistemas de pensamiento en sus mentes, el ego y el Espíritu Santo, y que ellos pueden elegir entre su inherente carencia o plenitud de sentido, respectivamente. Este propósito se puede ver claramente en las lecciones 1 a la 50, una brillante serie de ejercicios tomados directamente de las formulaciones metafísicas del texto, y sin embargo, presentados en un lenguaje tan sencillo que muchos estudiantes de un curso de milagros ni siquiera tienen conciencia del camino hacia la total condición de ser sin ego por el cual se les está conduciendo de manera amorosa. Las primeras 32 lecciones presentan en forma de ejercicio, o se presentan en forma de ejercicio, con una explicación relativamente breve. El sistema de pensamiento que percibimos, porque es lo que hemos elegido en nuestras mentes. Y las primeras 25 específicamente van dirigidas al comienzo del proceso de corregir o deshacer nuestras percepciones equivocadas. En estas primeras lecciones se le da mucho énfasis también a la relación de causa y efecto que existe entre nuestro pensamiento y lo que observamos, lo cual refleja el principio del texto de que, y entrecomillado, la proyección da lugar a la percepción. Texto capítulo 13, sección 5. Las lecciones 33 a las 50 pasan a recalcar la alternativa en nuestras mentes y el hecho de que con la misma facilidad podemos, entre comillas, ver paz en lugar de esto. Lección 34. Estas lecciones en general reflejan la otra manera de vernos a nosotros mismos y enseñan que la luz de Dios es nuestra verdadera identidad, que podemos elegir por encima de la oscuridad del ego, y recalca, entre comillas, las bienaventuranzas a las que nosotros, ojo, como personaje, tenemos derecho. Lección 40, párrafo 1, oración 1. Más adelante, la lección 93 expresa muy claramente el propósito del libro de ejercicios. Su título, entre comillas, la luz, la dicha y la paz moran en mí, refleja a nuestro ser en su mentalidad correcta, mientras que el párrafo inicial de la lección plantea lo que es la mentalidad errada del ego al comenzar con la línea y entre comillas, crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado.
lección 93, párrafo 1, oración 1. A lo largo de la lección, el yo egoísta de pecado y culpa se contrasta claramente con el inocente ser que Dios creó. 2 puntos. Y dice, la salvación requiere que aceptes un solo pensamiento. 2 puntos. Que eres tal como Dios te creó y no lo que has hecho de ti mismo. Un ser con mayúscula es real. El otro, el que tú fabricaste, ni siquiera existe. Y así se les pide a los estudiantes que reconozcan que ambas alternativas, ambas, espíritu o ego, radican dentro de nuestras mentes y que luego tomen la decisión correcta de deshacer el sistema de pensamiento del ego, lo cual inevitablemente conducirá a la verdadera felicidad de ser libres de la culpa y el miedo. Recuerden la aseveración de que la meta del ego es hacernos insensatos, y entre paréntesis, insensato se refiere a sin mente. Por lo cual creemos que nuestros cuerpos están a merced de fuerzas y sucesos más allá de nuestro control. Dinámica favorita del ego, ¿no? Ay, me enfermé porque me dio el aire, me torcí porque cargué de más peso, me cayó mala comida porque estaba echada a perder. No hay esperanza dentro de un sistema de pensamiento así, el cual es el sistema de pensamiento del mundo. Pero hay esperanza, subrayamos fuerte, cuando podemos recordar, recuérdame, que el mundo y nuestras experiencias dentro del mismo son aspectos del sueño que nosotros estamos soñando en nuestras mentes. El libro de ejercicios, por lo tanto, nos ayuda a redirigir nuestra atención, proceso mental, hacia esta mente donde se toman las decisiones, pues es aquí donde se puede encontrar nuestra única esperanza. Este procedimiento de deshacer el sistema de pensamiento del ego es expresamente promulgado en la introducción del libro de ejercicios, donde Jesús explica sus 2 secciones principales, 2 puntos, entre comillas. La primera está dedicada a anular la manera en que ahora ves, y la segunda a adquirir una percepción verdadera. Introducción del libro de ejercicios, párrafo 3, oración 1. Y luego 2 puntos y entre comillas. El propósito del libro de ejercicios es entrenar, esto va subrayado, a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. No tiene nada que ver con que voy a cambiar el mundo, voy a modificar la forma, percepción distinta de lo que observo. Debe también mencionarse que en un curso de milagros Jesús nunca, esto va triplemente subrayado, por favor. Jesús nunca dice que sea necesario hacer el libro de ejercicios más de una vez. Eso no significa que no pueda hacerse si el estudiante se siente guiado de esa manera. Pero como siempre, si significa que los estudiantes deben mantenerse alerta contra sus egos y conscientes de una posible, si no probable, implicación del ego en su trabajo con el curso. Mucha atención, relación tóxica con el texto, con el libro, con la aplicación del curso. En este caso, mucha atención, la implicación del ego podría tomar la forma, esto va muy subrayado y con mucha atención. La implicación del ego podría tomar la forma de exhortar a la repetición de los ejercicios del curso con la mágica esperanza, maravilloso, de que ahora sí lo voy a hacer muy bien. Ese divino 1 de enero, empiezo las lecciones, ahora sí, ¿cómo van? Ahí me platican para el 30 de abril, ¿cómo vamos?
El trabajar con la dependencia de un curso de milagros en sí, una expresión de relación especial, es tan parte integral del currículo del estudiante como lo es el perdonar las relaciones especiales en la vida personal de uno. Hay que perdonar nuestra relación especial con el curso de milagros. Finalmente, uno de los aspectos más importantes del libro de ejercicios es su capacidad para servir, mucha atención, como instrumento proyectivo, similar a la función que las manchas de tinta Rorschach y otras pruebas proyectivas desempeñan en el intento de los psicólogos clínicos de diagnosticar la psicopatología, una prueba de psicología, de psiquiatría que se hace. Nadie viene a un curso de milagros sin problemas de autoridad irresolutos. El problema al cual el curso se refiere como la raíz de todo mal. Texto capítulo 3. Así como nadie, ojo, viene a este mundo sin un problema de autoridad. Un tema central de todos son llamados, lo que leímos anteriormente, era que nuestras vidas individuales, dentro del sueño del mundo, consiste en nada más ni nada menos que los fragmentos sombríos del pensamiento, ojo, ontológico de la mente dividida original. Problemas de autoridad, eso lo vimos en el texto, de autoridad como a quién de verdad o de dónde más bien provengo. Y que se remonta obviamente a ese pensamiento ontológico de la separación como causa uno del mundo de las formas. No debe sorprendernos, por lo tanto, observar, mucha atención, cómo toda la gente en este mundo está en pugna con las figuras de autoridad. Es una proyección de ese pensamiento ontológico, mucho ojo. Las imágenes proyectadas de nuestra creencia de que Dios está tratando de dominarnos y controlarnos y de sofocar nuestra experiencia misma con su voluntad. Si Dios quiere, ay, es que Dios ya se lo llevó. Ojo, entre comillas y pregunta, ¿quién es el autor de mi experiencia o de mi existencia? Es la pregunta fundamental que la vida de todo el mundo trata de contestar. Como resultado, todos creen que los demás son también competidores por la posición. 2 puntos. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Ahí viene, origen, de dónde provengo el autor. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte esa autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esto ya debe de estar muy claro, lo leímos en el texto. Usurpar el poder de Dios, creer verdaderamente que nosotros nos creamos. Es decir, pensar que la fabricación es real. Texto capítulo 3. Debe mencionarse que aunque la necesidad de afirmar la autoridad en desafío a Dios y a todas las figuras de autoridad sustitutas la comparte todo el mundo. Aquí nadie se salva. Yo ya acabé, leí 30 veces el texto, hice 200 veces el libro de ejercicios. Todo el mundo lo comparte. Ciertamente, ojo, esto no significa que en términos de conducta las personas deban humildemente permitirles a los tiranos, se refiere aquí políticos, religiosos o de supervisión física o psicológicamente, que las sometan al abuso, ¿ok? Mucha atención. Sin embargo, lo que sí quiere decir es que uno debe de estar alerta
entregarle al espíritu la necesidad inconsciente de sentirse victimado o victimizado por autoridades abusivas. Esto, mis niñas, va súper bien subrayado, lo tienen que volver a leer, no de la mano del ego como ahorita muchas lo estamos leyendo, sino de la mano del espíritu, ¿ok? Porque esto tiende a malinterpretarse. Reales o imaginadas, no importa, de modo que se pueda justificar el percibirse injustamente tratado. Yo no lo merezco, yo mira lo que me hicieron. Consecuentemente, sería bastante ingenuo pensar que estos conflictos, cuyo centro de interés en última instancia es nuestra relación con Dios, no se manifestarían al poner en práctica las instrucciones impartidas por Jesús, el máximo símbolo de autoridad con mayúscula de Dios en el occidente. Autoridad, autoría, ¿ok? Dicho sencillamente, este conflicto se puede manifestar en dos formas básicas. Mucha atención. Por una parte, nivel práctico, ¿ok? Los estudiantes pueden rebelarse abiertamente al no hacer los ejercicios tal y como se dan. Esto sucede, por ejemplo, siempre que tratan de cambiar o adaptar el libro de ejercicios a una forma que ellos creen que funciona para ellos, en la creencia de que ellos saben lo que mejor les conviene. Es decir, todo menos rendirme y decir no entiendo nada. Al contrario, claro que entiendo y esto opera mejor. Algunas de las formas que esta actuación ha tomado, qué fuerte, incluyen, entre comillas, el olvido de las lecciones durante el día, a veces incluso el olvido de hacer la lección en absoluto o enfadarse por completo y tornarse capaces de juzgar lo que se les está enseñando. Algunos estudiantes del curso realmente creen que están, entre comillas, recibiendo orientación de que hay atajos para hacer el libro de ejercicios más fácil de entender, como por ejemplo, combinando lecciones, omitiendo lecciones. No, está como que ya medio me la sé, es igual a la otra, bríncatela. Entre comillas, no esenciales, etcétera. O para el proceso de perdón en sí. Estos atajos pueden conllevar el intento de hacer el libro de ejercicios más fácil de entender y de practicar, porque se le considera muy difícil tal y como está presentado ahora. Es más, ojo, el, entre comillas, mensaje revelado puede continuar, si bien estos atajos pueden no ser para todo el mundo, para el estudiante más adelantado, entre paréntesis, incluyendo por supuesto al recipiente del mensaje, cerramos paréntesis, estos tienen la aprobación del más alto nivel, lo que quiere decir del mismo Jesús. Y de ese modo, a estos seres especiales, ojo, subrayamos y mucha atención, se les exhorta a que compartan sus inspirados atajos al libro de ejercicios, entre paréntesis, o a un curso de milagros en sí, con otros que también estén listos para procesos tan adelantados. No hay nada más que decir, ¿no? Por otra parte, los estudiantes se pueden ir al otro extremo y tornarse totalmente sumisos y dóciles y hacer exactamente lo que Jesús dice, con la magia, mucha atención, y generalmente inconsciente esperanza de que agradarán a la autoridad con mayúscula, quien luego les concederá a cambio de favores especiales. Oye, no, pues sí concédele el milagro, dicen allá arriba, porque mira qué bien hizo la lección 45, que es de las más difíciles. Sí, concédele el milagro. De hecho, hasta se salió del trabajo por repetir la lección. Igual lo corren del trabajo, pero no, hazle el milagrito.
Estos son los estudiantes que se afanan en hacer el libro de ejercicios perfectamente. Recuerdo una vez, platica Kenneth Wapnick aquí, en los primeros años de vida pública de un curso de milagros, a un joven serio, quien se alababa ante su grupo de curso de que él, había estado haciendo el libro de ejercicios durante 21 días y aún estaba en la lección 1. La iba a hacer perfectamente antes de seguir adelante. Les recordé que si Beethoven hubiese tenido esa actitud con su primera sinfonía, jamás hubiese escrito las otras 8. Algunas veces esta táctica de agradar a Jesús al tratar de ser perfectos ante sus ojos llega al extremo, ojo, de que los estudiantes compran un reloj pulsera de alarma que les recuerde a lo largo del día que deben acordarse de la tarea asignada por la lección. Estos bien intencionados estudiantes se proponen, ojo, así cumplir con la letra de la lección, pero violan, aquí viene el punto importante, totalmente el espíritu del propósito del libro de ejercicios de disciplinar a la mente para que quiera, decida pensar en Dios. El enfoque del reloj pulsera, entre comillas, inadvertidamente socava de este modo el propósito del libro de ejercicios, de adiestrar a sus estudiantes para que se conciencien de la naturaleza dividida de la mente y de su resistencia a elegir al Espíritu Santo. Solo con esa conciencia pueden cambiar su mentalidad significativamente y corregir su decisión anterior, la del ego, la del miedo. En lugar de eso, sin embargo, el reloj pulsera les permite a los estudiantes adiestrarse a sí mismos, como el perro de Pablo, a salivar la lección del libro de ejercicios cada vez que se activa la alarma. Repito, la forma de la lección, mucha atención, esto va subrayado, la forma de la lección puede haberse satisfecho, pero el contenido de entrenamiento mental ha sido saboteado y socavado totalmente por la alarma. Siempre me ha parecido interesante que los estudiantes que vienen a un curso de milagros después de haber sufrido una rígida formación religiosa en la cual el complacer a la autoridad, ya sea un rabino, un ministro, un sacerdote, monje, gurú, Jesús o hasta el mismo Dios, era sacrosanto y en la cual el adherirse a las normas, ojo, y a los rituales se había convertido en el equivalente a obedecer a Dios mismo. Simplemente transfieren al curso y a Jesús los mismos problemas de autoridad. Se puede casi sentir en muchos estudiantes sus pensamientos inconscientes acerca de un Jesús severo y justiciero o juiciero, revoloteando sobre ellos con una tarjeta de puntuaciones, llevando cuentas de cuán a menudo les pasa hacer el libro de ejercicios, al no poder pensar en la lección cada hora, mucho menos cada 6 horas, ¿no? O 6 veces por hora. Debe ser obvio para los estudiantes de un curso de milagros que Jesús, y aquí viene lo importante, mis niñas, mucha atención. Jesús no espera que ellos aprendan su currículo de un día para otro. Si lo esperase, hubiese dejado de dictar después del primer principio de los milagros y no nos hubiese dado 365 lecciones. Ni hubiese concluido el libro de ejercicios señalando que, entre comillas, este curso es un comienzo, no un final. Esta es la parte última de los ejercicios. Una manera más saludable y amorosa de hacer el libro de ejercicios. Y dice aquí, y mucho más en armonía con el tono y la naturaleza totales de la instrucción de Jesús,
es ver, ojo, subrayamos, que el propósito de las lecciones del libro de ejercicios es el perdonarse a sí mismo cuando inevitablemente uno fracasa en hacer la lección perfectamente. Y entonces, ¿qué es lo que más conviene cuando estoy haciendo el libro de ejercicios para lograr su propósito? Que se me olvide, que me equivoque, que me dé cuenta que no la hice. Sin duda, Jesús es la autoridad, pero la suya es una autoridad de autoría amorosa. Es la proyección de culpa del ego la que lo convierte en un juez cruel y condenatorio, y al estudiante en un fracaso colmado de pecados e indigno de dedicarse a un curso de estudio tan santo. Todo esto opera de manera inconsciente, mis niñas. El estudiante de un curso de milagros no debe olvidar jamás que este no es un currículo en forma, mucha atención, en aprovechamiento, para recibir una nota de promoción o de éxito en el sentido corriente de la palabra. Me tocó una vez, una personita se inscribió al curso y me dijo, oye, Noriko, ¿nos das un certificado, un tipo de diploma así para colgarlo? No, ya no volvió. Más bien, este es un currículo en aprender el perdón en ambos sentidos, 2 puntos. Teóricamente como un sistema de pensamiento y como una experiencia personal. En conjunto, vamos pegados, teórico, práctico, sin uno no existe el otro. Esta es otra manera de decir que el propósito del libro de ejercicios, al reflejar el propósito general del curso, es deshacer, mucha atención, subrayamos, doble, deshacer las imágenes imperfectas sobre nosotros mismos. ¿Cómo logro eso? Recordando lo que sí soy, ¿ok? Puesto que, repito, el proceso del curso es traer la oscuridad de las ilusiones del ego a la luz verdadera de Jesús. El propósito del libro de ejercicios puede verse como el de exponer, ojo, el sistema de pensamiento egoísta del estudiante, el cual puede entonces traerse ante Jesús para perdonarlo y liberarlo. ¿Qué parte o qué paso del proceso es este? El reconocimiento. El primero, tengo que reconocer que estoy hundida, embarrada del sistema de pensamiento del ego para poder entregarlo. Si no lo reconozco, no puedo hacer nada. Por lo tanto, el tratar de evitar cometer errores, mucha atención subrayamos, el tratar de evitar cometer errores, al hacer las lecciones perfectamente, entre paréntesis, muy astutamente socava la meta de Jesús para sus estudiantes. Lo que les dije hace rato, ¿cómo puedo lograr de mejor manera el propósito del libro de ejercicios? Observando cuando me olvido, dándome cuenta que tengo resistencia, que hoy no quiero hacerlo. La lección 95 nos provee un planteamiento claro de los propósitos de Jesús y el lector puede recordar la discusión de esta lección en el capítulo 7. No repetiremos esa discusión aquí, excepto para subrayar de nuevo. Ojo, las instrucciones de Jesús sobre no sentirse culpable por no hacer las lecciones perfectamente. El no recordar los periodos de práctica estructurados que se nos pide no es un pecado, sino que, como señalamos antes, y subrayamos bien fuerte, mis niñas, como todo lo hostil de este mundo, de este sueño, es una oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos por nuestras faltas, al olvidarnos de Dios y escoger al mundo del especialismo del ego en lugar del amor de Dios. Nada más. No me castigo, no pienso el curso no me sirve, no me alejo, al contrario, me perdono porque decidí olvidarme de lo que me va a acercar al recuerdo de lo que soy. Otro error que los estudiantes son propensos a cometer
el cual cité antes brevemente, proviene de olvidar el lugar. Mucha atención, subrayamos. El lugar que ocupa el libro de ejercicios en el currículo. Y convertirse en víctimas de la confusión de niveles que los conduce a pensar que la salvación se ha logrado porque ya hice el libro de ejercicios. El texto no es la verdad X, pero ya hice el libro de ejercicios. Y aparte lo hice en 6 meses. No se dan cuenta del proceso implicado, el cual conlleva, entre comillas, pequeños pasos que se les pide a los estudiantes que den cada día, solo por hoy, a medida que aprenden a pensar con el Espíritu Santo en lugar de con el ego. Por eso, mucha atención, dice aquí la lección 193 termina con estas importantes líneas, las cuales se refieren al final del viaje. 2 puntos. Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta Él. Lección 193. Este tema del proceso de aprendizaje no se resume más claramente en ningún otro lugar como en la lección 284, donde en el contexto de enseñarnos que todo sufrimiento, entre comillas, no es nada más que un sueño, Jesús afirma, esta es la verdad que al principio solo se dice de boca y luego, después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Más tarde, se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como la verdad. Lección 284. Finalmente, dice aquí, y ya con esto cerramos, mis niñas, debe hacerse mención de la resistencia básica. Resistencia básica, no pasa nada, que todos los estudiantes tendrían al hacer el libro de ejercicios. No importa que se tenga conciencia de esa resistencia o no, no importa, ¿ok? La tenemos. Puesto que el libro de ejercicios, mucha atención, subrayen, puesto que el libro de ejercicios apunta hacia la inversión, cambio último del sistema de pensamiento del ego, el cual es mantenido en su lugar por nuestra ira y por nuestro juicio. Es razonable pensar que nuestra identificación con ese sistema de pensamiento, con la ira, con el miedo, va a interferir en nuestro aprendizaje, promoviendo así la resistencia que se ha discutido hasta ahora. Repito, sería ingenuo y temerario para los estudiantes creer que pueden tan fácilmente desprenderse de este apego. En pocas palabras, todo un reto llevar a cabo el curso de milagros. Siempre les he manifestado y compartido mi admiración a ustedes que ya estamos en este libro. Más bien, una vez más, a los estudiantes de un curso de milagros y del libro de ejercicios específicamente, les resultaría mucho mejor, subrayamos, ver que las lecciones proveen un salón de clases en el cual el ego de los estudiantes puede portarse muy mal. De modo que su sistema de pensamiento pueda reconocerse y se puede elegir en contra del mismo. Remontémonos a cuando estudiábamos la prepa, la secundaria, y nos tocaba entrar a una clase, y bueno, lo hablo por experiencia propia, que no nos gustaba, física, química, matemáticas. Estabas distraído, te la pasabas platicando, te portabas mal, porque había resistencia. Es este proceso de mirar sin culpa nuestra ira y nuestros juicios reprimidos, reconocimiento, nuestro apego al especialismo, lo que constituye el prerequisito, y subrayamos fuerte, prerequisito para progresar, entre comillas, con el curso. El curso es un proceso, mis niñas, hay que llevar a cabo cada
todos y cada uno de los pasos en orden. Prerequisito, reconocimiento. El libro de ejercicios para estudiantes desempeña una parte muy importante en ayudarnos a lograr nuestra meta de pasar más allá del ego hacia la verdad. Aquí le vamos a dejar, mis niñas hermosas, una parte súper importante para la comprensión de cómo llevar a cabo el curso, en dónde cometo errores, en dónde he malinterpretado, dónde me falta entregarle más al espíritu. ¿Tienen preguntas, mis niñas, dudas? Bueno, pues ya saben, cualquier cosa, estoy en el chat, las veo de hoy en 8. Traten de repasar lo que vimos hoy, pero más que nada, esto, si se fijan, y es pura aplicación en la experiencia. Las veo de hoy en 8, a la que guste mañana también. Les mando un beso. Muchísimas gracias, mis niñas. Hagan una linda tarde. Bye, Gracias. bye. Gracias. A ustedes, mis niñas. Gracias. Gracias, Maricón. Buen día. Bye, bye. Bye.